Vamos a realizar aplicaciones del diodo para ver la rectificación en modo simple y en modo doble o rectificación completa, que llaman además. Aquí vamos a utilizar el simulador Workbench, que es un simulador para circuitos electrónicos. Hacemos este circuito en el simulador, o sea, una fuente de voltaje alterno que tiene 8.7 voltios RMS, una frecuencia de 60 Hz, un diodo 1N4009, colocamos un multímetro para medir el voltaje en la resistencia de 2.2K y un osciloscopio para observar la señal. Corremos el simulador y nos dice que existe un voltaje de corriente continua igual aproximadamente a 3.6 voltios. Recuerden que es voltaje continuo, hay que colocar aquí voltaje de aquí continuo. Esta ondita quiere decir voltaje alterno, continuo. Y en el osciloscopio le damos clic y aparece esta ventana. Fíjense que nos da una señal en donde no aparece la parte negativa de la señal. ¿Por qué? Porque sabemos que un diodo no conduce cuando el ánodo es negativo. Entonces solamente conduce cuando es positivo, por eso aparece la señal. Cuando es negativo no conduce, esto se comporta como un circuito abierto, no pasa la señal y por eso esta parte aquí es cero. El voltaje pico de la señal la podemos obtener del osciloscopio. Corriendo este cursor lo colocamos aquí en la punta y nos dice que es de 11.46 voltios. Este es el voltaje máximo, que es aproximadamente, tiene que ser aproximadamente al voltaje máximo de acá. Aquí tenemos 8.7 voltios, pero este voltaje es RMS. Realmente el voltaje pico sería 8.7 por 1.41, que es la raíz de 2, y nos da aproximadamente como 12 voltios. La rectificación doble. Cambiamos el diodo simple por un puente rectificador que tiene internamente 4 diodos. En esta configuración, la parte teórica de cómo funciona este puente ya se vio en otro tutorial. Colocamos el voltímetro, colocamos el osciloscopio. Observamos que en la salida obtenemos ya la rectificación completa o doble. ¿Por qué? Porque ahorita sí la parte negativa de la señal se invierte y queda haciendo parte de la señal de salida. Por eso es la rectificación doble. En el caso anterior, la rectificación sencilla, este pedazo era 0. Medimos el voltaje con el multímetro, nos da aquí 649 voltios. Fíjense que es mucho mayor el voltaje de corriente continua en rectificación doble. Y el valor pico de la señal, que es este punto, nos da 10.7 voltios. Vamos a ver el filtrado con el rectificador sencillo. Entonces, además del diodo y la resistencia, le agregamos el filtro o un condensador electrolítico, o sea, de esos condensadores polarizados que tienen más y menos, de un valor más o menos grande, 100 microfaradios. Conectamos el osciloscopio. El condensador debe tener esa capacidad porque es necesario que la descarga del condensador sea muy lenta. Entonces esto se carga hasta acá y fíjese que se descarga lentamente. Por eso la señal de filtrado es apenas un rizado o un ripple muy pequeño. Fíjese que ya se parece a un voltaje de corriente continua. Ya casi podemos decir que ese voltaje es constante. Y ese voltaje tiene un valor de 11.48 voltios que nos lo da aquí la escala del osciloscopio. Comparemos ahora con la rectificación doble. Le agregamos el nuevo filtro que es igual al del ejercicio anterior. Nos da ahora el voltaje de corriente continua 10.69 voltios.
Y fíjense en el ripple ya esto casi podemos decir que es un voltaje continuo, es mínimo el ripple, y el voltaje es de 10.85 voltios. ¿Qué quiere decir el voltaje máximo? Este es el voltaje continuo, o sea el voltaje promedio de ese ripple. Entonces es mucho mejor filtrar una señal que está rectificada en forma doble o que tenga rectificación completa. Vamos a ver el proceso de regulación. Proceso de regulación, entonces al rectificador más el filtro le agregamos un diodo Zener en serie con la resistencia, en este caso de 1 kilo ohmio, o sea 1000 ohmios. Hacemos lo mismo, colocamos el voltímetro, el osciloscopio, en la fuente que nos da el generador con su voltaje es ahora voltaje continuo 6.1 voltios. Observen la señal de salida en el osciloscopio, que ahora este regulador, este diodo Zener, me produce una señal perfecta, continua a la salida. O sea que este circuito tiene un voltaje de entrada que es un seno completo, y fíjense que lo que aparece es voltaje continuo. O sea, esto traduce un voltaje alterno a un voltaje continuo. Aquí nos dice el osciloscopio que ese voltaje de 6.1 voltios, muy parecido, casi igual al voltaje que nos da el voltímetro. Ese valor de 6.1 nos dio porque se colocó este Zener, el 1N5234, que en su característica nos dice que tiene un BZ, o sea un voltaje Zener de 6 voltios, por eso nos da un voltaje de salida parecido a 6 voltios y casi